Capítulo 31. No quiero estar en la lista. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0%. Párrafo 1 diagonal 83. Palacio de las Hadas de Magma. En la sala de preparación. Ninsuo corrió hasta la parte delantera del pilar de piedra de 5 lados. Descubrió que cada una de las 5 superficies del pilar tenía una lista. Eran la lista de refinamiento de I, la lista de esencia refinada, la lista de espíritu refinado, la lista de progreso de evaluación y la lista de velocidad de etapa. Oh, no, su nombre aparecía en la lista de velocidad de etapa, y era el único que figuraba en ella. A Ninsuo no le importaba pensar en los mensajes ocultos en esas listas ni en por qué era el único que aparecía en ellas. En ese momento, solo quería saber cómo podía borrar su nombre. Las 4 grandes fuerzas ni siquiera pueden proteger a un genio en el reino del refinamiento de Li. Si me descubren, las consecuencias serán inimaginables. Probablemente, los 3 maestros ancestrales establecieron estas clasificaciones para aumentar la competencia, motivar e inspirar. Pero mi pequeño cuerpo no puede soportar esto. Ninsuo rodeó el pilar de piedra de 5 lados. A medida que el pilar giraba, él giraba con él. El nombre Ninsuo estaba grabado en relieve en el pilar, sobresaliendo hacia afuera. ¿Puedo borrarlo? Ninsuo saltó, pero no pudo alcanzar su nombre. Era el único en la tabla de clasificación y, como estaba en primer lugar, su nombre estaba en la posición más alta. La soga del verdugo. Din. Un cristal romboidal azul y púrpura se disparó hacia el techo, fundiéndose a la perfección con el techo, extremadamente seguro. Su gran cabeza quedó atrapada por un anillo de madera. El interior del anillo giró, retrajo un largo trozo de cuerda fina y rápidamente tiró del cuerpo de Ninsuo hacia arriba. Ninsuo inclinó la cabeza mientras ascendía hasta quedar a la altura de su nombre. Extendió la mano para intentar borrar su nombre, pero descubrió que ni siquiera podía producir un poco de polvo de piedra. El pilar de piedra era extremadamente resistente. Ninsuo repasó sus recursos. La única técnica que tenía, la técnica del abrazo de hielo, definitivamente no funcionaría, así que no había necesidad de perder tiempo y poder espiritual en ella. Debo resolver este problema. Ninsuo sabía que no podía hacerlo solo, así que se colgó de la soga e inclinó la cabeza para mirar a su alrededor. En ese momento, observó detenidamente esa habitación única. Según la información, se trataba de una sala de preparación, diferente de las salas 1, 2 y 3. Vio que efectivamente era así. Toda la sala de preparación era cuadrada. Las paredes y el techo de la habitación seguían siendo de cobre, pero era cobre azul. La luz emanaba de algún lugar desconocido, proyectando un tenue resplandor azul océano por toda la habitación. En el centro de la sala de preparación se encontraba el pilar de piedra de 5 lados, y a lo largo de las paredes había 5 o 6 pedestales con mecanismos, cada uno cubierto con numerosas piezas mecánicas, deslumbrantes en su variedad. También había varios bancos de trabajo equipados con una matriz de herramientas para la fabricación de mecanismos. Ver estas instalaciones y herramientas reavivó la esperanza de Ninsuo. Quizás pueda usar estas herramientas para borrar mi nombre. Ninsuo manipuló la soga del verdugo, extendiendo la delgada cuerda para dejarse caer al suelo de nuevo. Arrastró la delgada cuerda, corrió hacia una pared y alcanzó una antorcha que colgaba allí. En cuanto tocó la antorcha, un mensaje se transmitió a su mente. Usar la antorcha tenía un coste. El coste específico se calculaba en función del tiempo de uso. Ninsuo se quedó atónito por un momento, pero luego lo entendió. No me extraña que las recompensas en piedras espirituales por pasar las salas no dejaban de aumentar. Durante la evaluación, estas piedras espirituales no solo son una fuente de poder espiritual, sino también una moneda de cambio. Ninsuo aceptó el coste en su corazón y consiguió la antorcha. La antorcha se llamaba antorcha de soldadura, una herramienta común para la fabricación de mecanismos. Ninsuo agarró la antorcha de soldadura y corrió hacia el centro de la sala de preparación. Después de dar unos pasos, de repente dio una patada al suelo, utilizando la rotación del anillo de madera que llevaba alrededor del cuello, y la fina cuerda se retrajo rápidamente. El cuello de Ninsuo se torció hacia un lado mientras era levantado de nuevo. Balanceándose en el aire,
utilizó el impulso para volver al nivel de su nombre una vez más. Luego, extendió el soplete hacia adelante y canalizó su poder espiritual hacia él. El soplete se encendió inmediatamente, con una llama roja como la yema de un huevo en su punta. Ninsu aumentó la infusión de poder espiritual y la llama estalló, como el pelo erizado de una figura enfurecida. La punta de la llama se volvió rápidamente de un azul púrpura brillante. Ninsu apuntó con la punta de la llama a su nombre y comenzó a quemarlo con todas sus fuerzas. Pero después de un buen rato, ni siquiera apareció una marca chamuscada en su nombre. Seguía destacando, tan prominente como siempre. Ninsu apretó los dientes y no tuvo más remedio que rendirse. La soga del verdugo que le sujetaba la barbilla giró con un silbido, estirando la fina cuerda. Ninsu fue bajado de nuevo. Esta vez, cuando lo volvieron a levantar, la antorcha de soldadura había sido sustituida por una lima en su mano. Se trataba de la lima diabólica para afilar colmillos. Fabricada principalmente con los dientes de feroces bestias, una vez impregnada de poder espiritual, podía emitir un ruido ensordecedor. La intensidad y el alcance del ruido eran ajustables y se utilizaba para limar diversas superficies. No solo objetos externos, sino también estructuras internas, ya que el ruido podía penetrar, permitiendo que incluso el interior quedara liso y plano. Ninsu intentó utilizar la lima diabólica para deshacerse de su nombre. Mientras tanto, en el salón principal del Palacio de las Hadas de Magma, en el trono, el espíritu de fuego tortuga dragón bostezaba aburrido. En la última exploración, Ninsu le había proporcionado mucha diversión. Así que cuando el espíritu de fuego tortuga dragón se dio cuenta de que el alma de Ninsu se había recuperado casi por completo, no pudo esperar para atraer el alma de Ninsu al palacio. El espíritu de fuego tortuga dragón quería encontrar más entretenimiento en Ninsu. En la segunda exploración de Ninsu del Palacio Inmortal, sus extrañas acciones en la Sala 2, ahorcándose y siendo golpeado por el muñeco de Kung Fu, habían hecho muy feliz al espíritu de fuego de la tortuga dragón. Pero ahora, Ninsu estaba obsesionado con borrar su nombre y no seguir adelante, lo que aburría muchísimo al espíritu de fuego de la tortuga dragón. Le transmitió un mensaje directo: no destruyas el pilar de piedra de la tabla de clasificación. Ninsu recibió el mensaje y se detuvo un momento. Antes, quizás se habría rendido en ese momento. Pero esto era demasiado importante, Ninsu no podía dejarlo pasar. Apretó los dientes con determinación y siguió utilizando el archivo diabólico sobre su nombre. El espíritu del dragón tortuga escupió con ira y lanzó una chispa. Al momento siguiente, controló directamente el hilo de vida del poder divino. Al instante, Ninsu quedó inmovilizado. Tras un instante, recuperó la movilidad y tuvo que detenerse. Miró su nombre, Ninsu, que seguía destacando y sobresaliendo. ¿Qué hago ahora? Una sensación de desesperación comenzó a extenderse por el corazón de Ninsu. No puedo rendirme así. Esta vez, Ninsu aterrizó y dejó de usar las pequeñas herramientas. Fijó su mirada en los pedestales. Los pedestales tenían diversas formas. Ninsu pasó por delante de la cama de equilibrio para ejercicios, la mesa de grabado de patrones matriciales, saltó por encima de la cama de compresión de poder espiritual, la rueda afilada del tigre blanco y finalmente se detuvo frente al pedestal del martillo de 1000 libras. El control que ejerce el Palacio de las Hadas de Magma sobre mí es instantáneo. Si instalo un mecanismo sencillo, solo tendré que activar la acción inicial y el martillo golpeará el pilar de piedra. A Ninsu se le ocurrió inmediatamente un astuto plan. Comenzó a trabajar afanosamente, primero seleccionando las piezas del mecanismo, luego arrastrando el pedestal del martillo de 1000 libras y construyendo poco a poco una catapulta. Capítulo 32. Exposición. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/101. El espíritu del fuego de la tortuga dragón poco a poco se dio cuenta del engaño. Exhaló con desdén una bocanada de humo rojizo, seguro de que los esfuerzos de Ninsu eran completamente inútiles. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantar la punta del dedo para detener a Ninsu, descartó la idea. De repente, encontró este espectáculo bastante entretenido. Era como jugar con una pequeña hormiga, levantando la palma de la mano cada vez para bloquearle el paso.
Al no ver ninguna salida, la hormiga solo podía dar media vuelta y tomar otro camino. Al bloquearle continuamente el paso con la palma de la mano, la hormiga no tenía más remedio que seguir cambiando de camino. ¿No es divertido? Ninsuo, sin saber que había sido reducido a una hormiga, sentía una enorme presión. Debo tener éxito. Tengo que borrar mi nombre. Ninsuo era muy consciente de la gravedad de la situación. El éxito o el fracaso de esto podría decidir su vida o su muerte. Incluso si no lo mataba, el resultado seguiría siendo extremadamente trágico. ¿Someterse a la familia Nin, confesar ante el clan? Ninsuo apenas consideró esta opción. Dada la ética de la familia Nin, lo más probable era que su confesión sincera fuera recibida con un apoyo superficial, pero con una represión secreta. ¿Apoyo? Solo lo utilizarían como una herramienta. Su vida futura sería sin duda extremadamente opresiva, y las ganancias del Palacio Inmortal serían para la familia. ¿Libertad? Olvídalo. ¿Y qué hay de unirse a las otras 3 facciones? Ninsuo negó con la cabeza en silencio. Buscar refugio ahora sería terrible. Menchon, Sousu y los demás habían sido perjudicados en secreto. Como forastero con tan excelentes resultados, sin duda atraería los ataques concentrados de otras fuerzas importantes. Su frágil cuerpo no podría soportarlo, de ninguna manera. Mi mayor ventaja es ocultar siempre mis habilidades y permanecer en la sombra. Pero ahora, una simple lista de clasificación me ha delatado, anulando todos los esfuerzos de más de 10 años de ocultamiento. Me niego a aceptar esto. Con tal presión y emociones, Ninsuo montó rápidamente una catapulta rudimentaria. Apuntó, calculó la distancia y cortó rápidamente la cuerda. Al momento siguiente, la pesada piedra de la catapulta fue lanzada. ¡Bam! Con un ruido sordo, la pesada piedra golpeó el pilar de piedra, dando precisamente en el lugar donde estaba inscrito el nombre de Ninsuo. Luego, con otro fuerte estruendo, la pesada piedra cayó al suelo, rompiendo las baldosas circundantes. Sin embargo, el nombre de Ninsuo en la clasificación del pilar de piedra permaneció intacto, todavía en un lugar destacado. Al ver esto, el corazón de Ninsuo se hundió profundamente. Apretó los puños y miró fijamente su nombre. Nunca había esperado enfrentarse a una crisis de vida o muerte durante su segunda exploración del Palacio de las Hadas de Magma. Si no hubiera estado en un cuerpo de marioneta, seguramente estaría sudando profusamente. Inevitablemente, todo tipo de emociones negativas surgieron y se extendieron rápidamente por su corazón. Ninsuo no pudo evitar recordar las últimas instrucciones de su madre. Mamá me dijo que me mantuviera a salvo. Si mi vida está en peligro, puedo abandonar este palacio inmortal. La vida sigue siendo lo más importante. Quizás no debería haber albergado ninguna codicia y haber venido a explorar el Palacio de las Hadas de Magma. De repente, Ninsuo sacudió la cabeza y sus ojos brillaron con frialdad. ¿Qué me pasa? Si tuviera otra oportunidad, haría lo mismo. Con una oportunidad así delante de mí, no luchar por ella sería cobarde, peor que la muerte. Cálmate. Incluso si al final me descubren, aceptaré el peor de los resultados. Porque es mi propia elección. Ninsuo recuperó rápidamente la compostura. Una vez tranquilo, pronto se le ocurrieron otras ideas. El pilar de piedra es difícil de destruir, pero tal vez el Palacio de las Hadas de Magma ofrece una forma de cambiar o disfrazar los nombres. Hay varias áreas de la sala de preparación que aún no he explorado. Ninsuo comenzó a explorar por todas partes. Rápidamente examinó los bancos de trabajo, las herramientas de artesanía y varios tipos de bases de mecanismos. Algunos le resultaban familiares, pero la mayoría no. Llegó a la salida de la sala y tocó el portal, pero no pasó nada. Parece que la sala de preparación no ofrece ninguna recompensa. Finalmente, fijó su mirada en los 5 pilares de piedra del centro de la sala. Justo un momento antes, había tocado el pilar para borrar su nombre, pero no pasó nada. Sin embargo, pensándolo bien, Ninsuo sintió que los pilares no podían ser tan simples. Intentó inyectar poder espiritual en uno de los pilares. Al momento siguiente, el pilar emitió un fino rayo de luz que golpeó directamente el pecho de Ninsuo. La luz marcó el pecho de Ninsuo con un sello.
En unas pocas respiraciones, el sello desapareció. ¿Discípulo en prueba? Ninsuo reconoció el sello y le resultó familiar. De repente, se dio cuenta de que el estilo de la fuente del sello coincidía con el del sello del corazón de Buda. No es de extrañar, mi madre tomó el sello del corazón de Buda del Palacio de las Hadas de Magma. El sello del Palacio de las Hadas de Magma no había desaparecido, sino que simplemente se había ocultado. A continuación, se transmitió información adicional a la mente de Ninsuo. Resulta que los nombres de la clasificación reciben recompensas cada semana. Y estas recompensas se correlacionan con la clasificación específica. Cuanto más alto es el rango, más ricas son las recompensas. Una semana, ¿desde cuándo empieza a contar? Las recompensas exactas tampoco están especificadas. Ninsuo se quedó de pie junto al pilar, mirando su rango y suspirando para sus adentros. Ese no es el problema. Prefiero renunciar a estas recompensas que mantener mi nombre ahí arriba. Para Ninsuo, las recompensas eran solo la guinda del pastel. Pero que se supiera su nombre sería un desastre. Tengo que salir de la lista, salir de la lista. ¿Qué debo hacer? No quiero que mi nombre aparezca ahí. Ninsuo se devanó los sesos, pero no encontró una buena solución. Pero mientras se esforzaba por pensar, una sensación muy vaga pero familiar emergió lentamente. ¿Esta sensación? ¿Podría ser el sello del diablo del corazón de Buda? En un instante, Ninsuo se aferró a esta sensación como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. Funcionara o no, era su única esperanza en ese momento. Inmediatamente, enfocó su mente, descartó las distracciones y se concentró por completo en sentir el sello del diablo del corazón de Buda. En la ciudad inmortal del fuego del Kaki. El cuerpo físico de Ninsuo yacía en una cama, aparentando estar dormido. Pero dentro de su mar divino del Dantian superior, el enorme sello del tesoro comenzó a brillar lentamente. Su resplandor se intensificó, emitiéndose desde su cuerpo físico y siguiendo el hilo de la vida hasta llegar al alma de Ninsuo. El alma de Ninsuo, que residía dentro del títere que estaba en contacto con los 5 pilares de piedra, permitió que la influencia del sello del diablo del corazón de Buda se extendiera a los pilares. Ninsuo, está funcionando, realmente está funcionando. En el intenso deseo de Ninsuo, su nombre comenzó a hundirse lentamente. El espíritu del fuego de la tortuga dragón había estado observando a Ninsuo todo el tiempo. Los innumerables fracasos de Ninsuo para borrar su nombre y su posterior melancolía le parecían bastante divertidos. Yacía en el trono, con la mirada penetrando el espacio, observando con gran interés. Al momento siguiente, se quedó rígido y sus ojos emitieron de repente una luz roja cegadora. Había sentido el sello del diablo del corazón de Buda. El espíritu de fuego de la tortuga dragón, extremadamente emocionado, saltó al aire. Rugido. Rugió, y su diminuto cuerpo produjo un sonido asombroso. Todo el palacio de las hadas de Magma volvió a irradiar una luz deslumbrante. En la cima de la montaña del Kaki de fuego, cientos de rayos de luz se dispararon hacia el cielo. Todo el palacio inmortal temblaba sin cesar, el magma se agitaba violentamente y el humo espeso se elevaba sin cesar. El señor de la ciudad del Kaki de fuego, que llevaba mucho tiempo en guardia, se despertó y actuó rápidamente para sofocar la erupción de la montaña. ¿Qué ha pasado? Su corazón estaba lleno de dudas. Capítulo 33. El regreso del alma, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Chuck Play-Circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 86. Todo el palacio de las hadas de Magma tembló violentamente. Ninsuo apoyó las manos en los 5 pilares de piedra, mientras su poder espiritual se consumía a una velocidad aterradora. Su alma abandonó su cuerpo. Su cuerpo físico permaneció en la ciudad inmortal del Kaki de fuego, mientras que su alma fue atraída hacia el palacio de las hadas de Magma. La conexión entre su cuerpo y su alma se mantenía gracias al hilo de vida del poder divino. Ninsuo era solo un cultivador del reino de refinamiento de Li, pero el sello demonio del corazón de Buda era un tesoro mágico. En circunstancias normales, ya era extremadamente difícil para él recurrir al poder del sello del tesoro. Ahora, con su alma y su cuerpo separados, y la conexión mantenida solo por el hilo de la vida, intentar sentir y recurrir al sello demonio del corazón de Buda se había vuelto decenas de veces más difícil.
El poder espiritual y el poder del alma de Ning-Suo se desplomaron como una inundación. Miró hacia arriba, a la tabla de clasificación, sintiéndose emocionado y sorprendido. Porque vio que su nombre estaba hundiéndose lentamente. A este ritmo, cuando su nombre inscrito en la piedra estuviera al mismo nivel que la superficie, podría ocultar su identidad. Sin embargo, a mitad de camino, el descenso de su nombre se detuvo abruptamente. El títere de Ning-Suo cayó de rodillas, desplomándose frente a los pilares de piedra. Su poder del alma estaba casi agotado. Su alma se había debilitado al extremo, casi hasta el punto de dispersarse. Ning-Suo no pudo aguantar más. Recurrir al poder del sello del tesoro con todas sus fuerzas era como un niño empuñando un mazo. Su pequeño cuerpo era incapaz de soportarlo. Al momento siguiente, su alma ya no pudo aguantar más y salió volando rápidamente del cuerpo de la marioneta a lo largo del hilo de la vida, atravesando el espacio y regresando instantáneamente a su cuerpo físico. Plop. El cuerpo de la marioneta, sin alma que lo habitara, cayó al suelo, inmóvil. Ning-Suo volvió a desmayarse. Sala principal del Palacio de las Hadas de Magma. El espíritu de fuego tortuga dragón saltaba arriba y abajo en el aire, donde barría oleadas de fuego, creando una escena aterradora. De repente, se detuvo bruscamente, sintiendo que el alma de Ning-Suo se marchaba. Abrió la boca y rugió con fuerza. Las ondas sonoras se propagaron por el Palacio de las Hadas de Magma, despejando las nubes y haciendo retroceder la lava que se arremolinaba a su paso. El espíritu de fuego de la tortuga dragón está rugiendo. ¿Qué diablos le ha enfadado tanto? El señor de la ciudad del Kaki de fuego no tuvo más remedio que esforzarse al máximo, activando urgentemente la gran matriz de la ciudad inmortal del Kaki de fuego una vez más. Innumerables patrones de matriz verde esmeralda delineaban el cielo y la tierra, entrelazados como una red, formando un poderoso sello. La barba del señor de la ciudad del Kaki de fuego se erizó, sus túnicas se agitaron mientras luchaba por estabilizar el volcánico Palacio de las Hadas de Magma. Le llevó todo el tiempo que dura una varilla de incienso estabilizar gradualmente la situación. La última vez, el Palacio Inmortal fue atacado por un cultivador demonio de núcleo dorado y casi ascendió. ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Ha sido atacado de nuevo? El señor de la ciudad del Kaki de fuego entrecerró los ojos, con el rostro sombrío. Desde que surgió el Palacio Inmortal, se había apostado en la cima de la montaña, sin marcharse ni un momento. Era un cultivador de nivel alma naciente, el señor de la región, y custodiaba personalmente el lugar. ¿Quién sería tan tonto como para entrar en el Palacio de las Hadas de Magma? El señor de la ciudad del Kaki de fuego estaba seguro de que, desde que se había apostado en la cima de la montaña, ningún extraño había entrado en el Palacio Inmortal. Incluso si alguien se colara a través de la montaña, tendría que enfrentarse al sello, a las matrices de detección y a la aterradora y volátil energía geotérmica y de fuego que aún no se había calmado. ¿Podría ser que el espíritu de fuego de la tortuga dragón se haya impacientado? Ning-Suo despertó lentamente. Le llevó bastante tiempo que su visión borrosa se aclarara gradualmente. Sentía que sus párpados estaban extremadamente pesados. Esta vez, el daño a mi alma es mucho más grave que la última vez. Ning-Suo luchó contra el impulso de dormir, esforzándose por levantarse. A pesar de que deliberadamente ralentizó sus movimientos, siguió experimentando un desmayo y mareos. Luchó por sentarse. Este simple movimiento le hizo brotar un sudor frío, mientras la luz y la sombra se superponían en su visión y los muebles inmóviles parecían balancearse. Tuvo que cerrar los ojos primero. En la oscuridad, el sonido de sus acelerados latidos se transformó en violentos golpes de tambor en sus oídos. Después de mucho tiempo, abrió lentamente los ojos y se sintió un poco mejor. Mi cuerpo y mi alma son uno, un conjunto original que encaja a la perfección. El cuerpo físico podía nutrir el alma. Ning-Suo se sentía un poco mejor precisamente por eso. Pero la velocidad de recuperación era demasiado lenta, por lo que Ning-Suo tuvo que tomar elixires para ganar tiempo. Se levantó lentamente, salió de la cama y activó un mecanismo para abrir el sótano. Se aferró a todo lo que podía sostenerlo, moviéndose como un caracol. No podía moverse demasiado rápido para evitar desmayarse de nuevo. Cuando llegó a la mitad de la escalera, ya no pudo aguantar más y se sentó lentamente. Se acurrucó,
apoyando la cabeza contra la barandilla de la escalera. Incómodo, pesado, débil, mareado hasta el punto de querer vomitar y con mucho sueño. Inclinó la cabeza, sintiendo que le había hinchado varias veces su tamaño, y su columna vertebral parecía tan frágil como una rama casi seca. Volvió a cerrar los ojos, en la oscuridad, escuchando en silencio el sonido de su corazón, que latía como un tambor. Se encogió, como si un peso invisible, similar a una montaña, lo presionara. Intentando aplastarlo. J.E. En cambio, Ninsuo se rió suavemente. Cuanto más complejo era el mecanismo del artefacto, más quería estudiarlo a fondo. Cuanto más difícil era la situación, más despertaba en él el deseo profundamente enterrado de luchar. Tenía el rostro pálido como el papel, cubierto de sudor frío, pero las comisuras de la boca se le curvaron en una sonrisa ligeramente enloquecida. Pronto, su sonrisa se desvaneció. Volvió a abrir los ojos, llenos de una luz fría y decidida. Es posible. Usar el sello del demonio del corazón de Buda puede ayudarme a permanecer oculto. Esto es lo que me dejó mi madre, es mi única oportunidad. Si no lo consigo, le fallaré a mi madre y seré completamente inútil. Ninsuo luchó por levantarse de nuevo, cada movimiento aparentemente insignificante le exigía todas sus fuerzas. Bajó las escaleras agarrándose a la pared y finalmente llegó a un armario de pie. Reprimiendo el mareo, utilizó sus manos temblorosas para abrir el armario, sacó un frasco de elixir y luchó por quitar el tapón. Cuando vertió el elixir, estaba demasiado débil para ver con claridad y derramó mucho en el suelo. Pero finalmente consiguió tomar un poco. Tras ingerir el elixir, Ninsuo se apoyó en la pared y se sentó lentamente. Inclinó la cabeza y se quedó dormido al instante. Cuando volvió a despertarse, ya era tarde por la noche. Su estado había mejorado mucho. Antes, todo se le veía doble e incluso los movimientos más leves le mareaban. Pero ahora solo tenía la vista ligeramente borrosa y solo veía doble cuando giraba la cabeza demasiado rápido. La eficacia del elixir era muy superior a la del sueño. De lo contrario, ¿por qué se consideraría la alquimia la más importante de las 100 artes del cultivo? Ninsuo recogió los elixires esparcidos por el suelo, limpió la zona y los guardó de nuevo en la botella. No quedaban muchos elixires, así que tenía que ser ahorrativo. Lo mejor es abastecerse en grandes cantidades. Durante todo el proceso de atraer el alma al palacio, se consume poder del alma. Por lo tanto, la demanda de elixires que nutren el alma solo aumentará. Para mí, la situación es aún más grave. Aunque compre muchos elixires nutritivos del alma, no puedo llevarlos al Palacio de las Hadas de Magma y consumirlos allí dentro. Tengo que mejorar la base de mi alma al menos al doble de su estado actual. Solo así podré aguantar más tiempo y conseguir ocultar mi nombre en la tabla de clasificación. Capítulo 34. La fragancia de la sangre del alma del Fénix, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% párrafo 1 diagonal 74. Ninsuo estaba lleno de una sensación de urgencia. No sabía cuándo serían elegidos los siguientes competidores para someterse a las pruebas dentro del Palacio de las Hadas de Magma. Podría ser en el momento siguiente, cuando Menchon entrara en el palacio, superara las pruebas, llegara a la sala de preparación y descubriera la identidad de Ninsuo. El oponente posee una aptitud inmortal superior. ¿Hay alguna forma de duplicar la profundidad de la esencia de mi alma en poco tiempo? Ninsuo frunció el ceño y abrió varios cajones. Estos cajones estaban llenos de fichas de jade. Cada ficha de jade tenía anotaciones sencillas. Ninsuo las rebuscó, sacó una ficha de jade y se la presionó contra la frente. Extrajo el sentido divino de su mar divino del Dantian superior y sondeó la ficha de jade, hojeando la información. Llevaba más de 10 años recopilando información desde que empezó a ganar piedras espirituales. Este buen hábito había persistido durante más de 10 años. Fue precisamente a través de esta información que había obtenido una comprensión más profunda de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. De lo contrario, ¿cómo podría él, con solo un nivel de cultivo del reino de refinamiento del Li, haber sabido sobre los cultivadores del núcleo dorado y del alma naciente? Aunque gran parte de la información era superficial,
La recopilación diaria implacable de Ninsu y la referencia cruzada de los acontecimientos a lo largo de los años habían desarrollado juicios perspicaces. Ninsu revisó múltiples fichas de Jade, buscando principalmente información sobre las almas. Hace 11 años. Una cultivadora demoníaca llamada Huaqianun llegó a las afueras de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Plantó flores en un valle cercano, lo que provocó que se extendiera un mar de flores y se extendieran rumores sobre flores milagrosas. Muchos se sintieron atraídos por el mar de flores, donde les extrajeron el alma y se convirtieron en fertilizante para las flores. Finalmente, surgió una flor milagrosa, llamada flor de la esencia del alma. Huaqianun la arrancó inmediatamente y huyó rápidamente. Hace 8 años. La noticia de la aparición de la lámpara de las 7 estrellas se extendió rápidamente por el mundo de la cultivación. La ciudad inmortal del Kaki de Fuego también se enteró. La lámpara de las 7 estrellas fue creada por Conrillo, un prominente ministro del reino de la Montaña Verde. Intentó desafiar al destino creando la lámpara, con la intención de sustituir parte de su alma por energía celestial. Al final, fracasó debido al sabotaje de un agente de la Nación Señor Supremo, Dai Yan. La aparición de la lámpara de las 7 estrellas causó un gran revuelo entre varias naciones, lo que provocó que innumerables cultivadores compitieran por ella y casi provocara una guerra entre el reino de la Montaña Verde y la Nación Señor Supremo. Hace 5 años. Un cultivador del núcleo dorado de la secta del mono sagrado viajó por el mundo y llegó a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Mientras residía allí, un error en su técnica de cultivo provocó una posesión demoníaca, fusionando su alma con su mascota espiritual, el mono del corazón enfadado. Esto causó importantes daños a la ciudad inmortal del Kaki de Fuego en aquel momento, y varios cultivadores del núcleo dorado tuvieron que unir sus fuerzas para matarlo. Hace 4 años. Una oleada de llamas fantasmales apareció en el cementerio al pie de la montaña de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, lo que desató una moda temporal por coleccionar llamas fantasmales. Hace 3 años. A 700 millas de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, en el valle muerto de una montaña árida, surgió un manantial amarillo que atrajo a muchos cultivadores que lucharon por él. Hace 2 años. Un gato negro de los 9 infiernos apareció cerca de la ciudad inmortal Kaki de Fuego. El señor de la ciudad luchó personalmente contra él durante 3 días y 3 noches antes de expulsarlo. Las secuelas de la batalla afectaron profundamente a los bosques en cientos de kilómetros a la redonda. Muchas montañas quedaron envueltas en un aura mortal, con fantasmas vagando por la noche. La ciudad inmortal del Kaki de Fuego también se vio afectada. El señor de la ciudad ordenó a numerosos cultivadores que salieran continuamente a limpiar las zonas alrededor de la ciudad inmortal, restaurando la vitalidad natural de los alrededores, con fondos de emergencia de la Corte de Frijol del Sur y una gran distribución de suministros. Hace 1 año. Salie, un maestro alquimista, visitó la ciudad inmortal del Kaki de Fuego para ver a unos amigos. A petición de la familia Zhou, utilizó almas de pájaros fénix y sangre esencial para crear píldoras de fragancia de sangre del alma del fénix. El día en que se crearon las píldoras, el grito del fénix se prolongó durante 3 días, todo un espectáculo en la ciudad. Se crearon 18 píldoras, 12 se entregaron a la familia Zhou y las 6 restantes fueron ferozmente disputadas por otros cultivadores, lo que provocó un muerto y 3 heridos. El culpable, An Min, sigue en libertad hasta el día de hoy. Píldora de la fragancia de la sangre del alma del fénix. Un destello brilló en los ojos de Ninsu. Conocía esta píldora elixir, de color rojo sangre, con una fragancia que penetraba en el corazón, conocida por sus fuertes propiedades nutritivas y revitalizantes para el alma. Ninsu sacó una ficha y la lanzó hacia afuera. La ficha se desintegró en el aire y rápidamente se transformó en una armadura. La armadura de hierro An. Después de la operación del Palacio de las Hadas de Magma, la armadura estaba muy dañada, especialmente en la parte trasera. El daño más importante se encontraba en el interior. La píldora de establecimiento de la fundación, un componente crítico, solo estaba intacta en un 10%. No hay otra opción, debo actuar ahora. Ninsu se puso la armadura de hierro An, se agachó y se apoyó en un bastón. Tras un destello de luz y sombras, la máscara de la armadura se convirtió en el rostro de un anciano, con aspecto curtido, ojeras negro-púrpura y arrugas profundas.
Llevaba una capa de cuero andrajosa, con el pelo disimulado como un látigo de pesca que le cubría de la cabeza a los pies. El joven invitado reapareció. Ninsu se paró en la esquina y activó la matriz de teletransportación. Al momento siguiente, descendió a las profundidades subterráneas. Al salir de la cámara de teletransportación, pasó junto a un enorme horno de píldoras utilizado para incinerar cadáveres, y su figura encorvada desapareció gradualmente en los túneles subterráneos. Ciudad inmortal del Kaki de Fuego, Mercado Negro. En el patio, un cultivador estaba arrodillado en el suelo. Su cuerpo temblaba, su rostro estaba magullado e hinchado, lleno de terror, y suplicaba: «Anciano San, definitivamente le devolveré el dinero, definitivamente puedo devolverlo. Tiene que creerme, yo». Puff. En el siguiente instante, un destello de una espada cortó el brazo del cultivador arrodillado. ¡Ah! El cultivador arrodillado se quedó paralizado por un momento, luego gritó miserablemente. Agarrándose el brazo cortado, cayó al suelo, retorciéndose de dolor. La sangre brotaba de la enorme herida, formando rápidamente un charco de sangre. El anciano San se rió entre dientes, disfrutando de la horrible escena que tenía ante él. Tenía el pelo corto y negro azabache, las mejillas regordetas teñidas de un tono rosado, lo que le daba un aspecto bastante adorable. Sus ojos eran grandes, claros y brillantes. Su piel era suave y juvenil, su estatura baja, parecida a la de un niño de 3 o 4 años. Todo esto se debía a que había ingerido accidentalmente una píldora de longevidad en la infancia y posteriormente había practicado una técnica de cultivo única. El anciano San, un cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación, se llamaba San Lintong. Con una sonrisa burlona, San Lintong dijo con desdén: «¿Aún te atreves a engañarme? He dominado el mercado negro durante tanto tiempo, confiando en estos ojos. ¿Ven a través de cualquiera? ¿Crees que puedes engañar a mis ojos espirituales?». Mientras hablaba, jugaba con una daga. La daga era extremadamente afilada y revoloteaba entre la ágil muñeca y los dedos de San Lintong como una mariposa bailando a la luz de la luna. En ese momento, un cultivador se acercó respetuosamente y le susurró al oído a San Lintong. La sonrisa de San Lintong desapareció al instante, y sus ojos brillaron con una luz fría. «Limpia esto, estamos esperando a un invitado importante». San Lintong hizo un gesto con la mano e inmediatamente 2 cultivadores corpulentos con rostros brutales se acercaron corriendo. Uno de ellos le rompió el cuello al cultivador herido y se llevó el cadáver. El otro lanzó un hechizo para limpiar el patio. Momentos después, el joven invitado fue conducido al patio. San Lintong extendió los brazos y caminó hacia el joven invitado con una amplia sonrisa. «Hermano, ¿qué te trae por aquí?». La voz del joven invitado era ronca y su expresión indiferente. «Anciano San, esta vez tengo un favor que pedirte. Necesito acabar con San Lai». Las pupilas de San Lintong se contrajeron bruscamente. Capítulo 35. La conspiración del cultivador demoníaco, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1 diagonal 78. Anmin entró en la habitación secreta con la mente alerta. En la habitación secreta solo había 2 personas. «Bienvenido, bienvenido», dijo San Lintong desde el asiento principal, aplaudiendo con entusiasmo. El asiento principal estaba en el centro, con una fila de sillas a cada lado, 3 asientos en cada fila. En la fila a la izquierda de San Lintong, el asiento del medio estaba ocupado por un anciano. Su rostro estaba curtido, su expresión sombría. Cuando vio llegar a Anmin, le lanzó una mirada escrutadora. Los ojos de Anmin parpadearon mientras miraba al anciano, encontrando su rostro algo familiar. Después de pensar un poco, recordó: «Es el maestro de mecanismos del mercado negro que vende cuerdas de los deseos superiores e inferiores». «Por favor, siéntese, por favor», invitó San Lintong. Anmin se sentó entonces en la fila de la derecha, eligiendo el asiento más alejado, el más cercano a la salida de la sala secreta. «San Lintong, has ofrecido una gran suma para invitarme aquí, ¿qué quieres de mí? Dilo». Tan pronto como Anmin se sentó, preguntó directamente. Anmin, siendo una cultivadora demoníaca en la etapa de establecimiento de la base, tenía un rostro hermoso con un tono gris ceniciento.
combinado con el aura escalofriante que emitía constantemente, poseía una belleza inquietante y fría. Salintón aplaudió y elogió, ¡qué directo! Muy bien, seré directo. Quiero acabar con Sanhua y, después de pensarlo bien, tú, An-min, eres el socio más adecuado. An-min soltó uno y levantó ligeramente las cejas. Todos queréis la píldora de la fragancia de la sangre del alma del Fénix. Hace un año, Sanhua había refinado 18 píldoras de la fragancia de la sangre del alma del Fénix. Después de entregarlas a la familia Zhou, las restantes se distribuirían en el acto. Sanlie, generoso y de espíritu libre, estaba borracho en ese momento y declaró que cualquier cultivador interesado podía competir en el acto, y el ganador se llevaría todas. An-min estaba allí por casualidad. Ella era una discípula externa de la secta devoradora de almas, que practicaba el secreto devorador de almas de las 9 revoluciones. La píldora de la fragancia de sangre del alma del Fénix era extremadamente útil y valiosa para ella. Inmediatamente se unió a la competición, pero debido a los numerosos y feroces competidores, se vio obligada a utilizar artes demoníacas, matando directamente a un cultivador de establecimiento de la fundación e hiriendo gravemente a otros 3. Esto reveló su identidad como cultivadora demoníaca. Sanlie, naturalmente, no le daría la píldora de la fragancia de sangre del alma del Fénix a un cultivador demoníaco en público. An-min tuvo que huir. Ninsu habló con voz ronca y tono lento. ¿Quién no querría la píldora de la fragancia de sangre del alma del Fénix? Salintón asintió. De hecho, queremos más. Sanhua es un gran maestro de la alquimia y lleva más de un año viviendo en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, con un flujo constante de personas que buscan elixires. Su tasa de éxito en la alquimia es extremadamente alta, y deja unas pocas píldoras de cada encargo. He descubierto que su almacén tiene más de 100 frascos de píldoras de elixir en las estanterías. An-min asintió ligeramente, ya intrigado. Su exposición ocurrió hace un año, y no había salido de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego desde entonces, sin querer renunciar a la píldora Fénix Alma Sangre Fragancia. Durante el último año, había reunido mucha información y había intentado sondear a Sanhua varias veces, todo en vano. An-min dijo, Sanhua está en el pico de establecimiento de la fundación, con una fuerza de combate considerable. Además, es un gran maestro de la alquimia, acogido por la mansión del señor de la ciudad, y siempre se queda en el patio Sillán. El patio Sillán es propiedad de la mansión del señor de la ciudad, y su matriz protectora está interconectada con la gran matriz de la ciudad inmortal. Por lo tanto, el horno del sol púrpura del patio puede aprovechar el fuego subterráneo infinito de la montaña del Kaki de Fuego a través de la matriz para la alquimia. Por no hablar de los guardias del patio Sillán, solo la matriz protectora no es algo que podamos romper rápidamente. Una vez que se produzca un empate, tendremos que enfrentarnos al ejército de la guardia de la ciudad que vendrá de todas direcciones. Salintón se rió. An-min, no olvides mis orígenes, echa un vistazo a esto. Dicho esto, Salintón sacó un talismán. An-min le echó un vistazo y un destello de alegría brilló en sus ojos. Un talismán para romper matrices. Excelente. Estoy de acuerdo. Pero que quede claro, necesito al menos 3 píldoras de fragancia de sangre del alma de Fénix. Salintón sonrió en silencio. Ninsu resopló, estás soñando. Si consigues una, deberías estar agradecida. Si no fuera porque el personal asignado no apareció, ¿cómo íbamos a incluir temporalmente a un forastero como tú? El rostro de An-min se volvió frío y su intención asesina se desbordó. Miró a Ninsu con los ojos entrecerrados. El último cultivador en la etapa de establecimiento de la fundación que me trató así murió hace un año. Otros 3 también resultaron gravemente heridos. Ninsu se burló. ¿Crees que este viejo es como esos débiles? Mientras hablaba, su cabello se solidificó en gruesos y largos látigos negros, como serpientes levantando la cabeza. De debajo de su capa, numerosos pájaros mecánicos asomaron la cabeza, con sus docenas de ojos electrificados midiendo a An-min. El corazón de An-min se llenó de recelo. La ciudad inmortal del Kaki de Fuego estaba cubierta por la gran matriz de la ciudad inmortal, lo que hacía que los cultivadores como ella, que dependían principalmente de hechizos, estuvieran en gran desventaja en el combate. Teniendo en cuenta la supresión de la matriz, los cultivadores del cuerpo, los cultivadores de cadáveres,
Los cultivadores domadores de bestias y los cultivadores mecánicos obtenían muchas ventajas. An-min no podía calibrar la profundidad de Nin-suo. Lo que sí sabía era que se ganaba la vida vendiendo cuerdas de los deseos superiores e inferiores en el mercado negro y que había amasado una fortuna considerable. Tener tanto dinero y seguir vivo significaba, naturalmente, que no era un personaje sencillo. Salintón aplaudió, rompiendo la tensa atmósfera. Está bien, está bien. Estamos aquí para cooperar, no para matarnos unos a otros. An-min, vienes de una importante escuela demoníaca con un gran poder. Pero te digo que el joven invitado no es en absoluto inferior a ti. An-min resopló con frialdad, retirando su intención asesina. Nin-suo también retiró sus látigos negros, y la capa cubrió a la inquieta bandada de pájaros del trueno silenciosos. Salintón aprovechó el momento. Solo somos 3 en esta incursión en el patio Sillán. Cada uno obtendrá al menos una píldora de fragancia de sangre del alma de Fénix. La distribución real dependerá de nuestras contribuciones durante la operación. ¿Qué opinan ustedes dos? La habitación quedó en silencio. Nin-suo no dijo nada. An-min estaba sumida en sus pensamientos. No confiaba en Nin-suo, pero sí en Salintón. Salintón procedía de la secta Wukong, una secta importante como la secta devoradora de almas. Ambas identidades eran equivalentes. Salintón llevaba muchos años dirigiendo el mercado negro en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, donde se había ganado una gran reputación. Él es el poder local aquí. Si quiere atacar el patio Sillán, debe tener confianza. Si pierdo esta oportunidad, ¿cuánto tiempo tendré que esperar confiando únicamente en mí misma? Pensando en esto, An-min asintió ligeramente, con tono gélido, estoy de acuerdo. Salintón miró a Nin-suo. Nin-suo asintió, muy bien, firmemos el contrato. Patio Sillán. Sala de alquimia. Salie y Men-chon estaban de pie frente al horno del sol púrpura. Este horno de alquimia era más del doble de su altura y ocupaba casi la mitad de la sala de alquimia. El horno de cobre rojo irradiaba un calor intenso. Men-chon miró el horno del sol púrpura, aún incapaz de recuperarse de la conmoción de lo que acababa de oír. Maestro San, ¿quiere que entre en el horno y me utilice como ingrediente? Salie dio un sorbo a su calabaza de vino fuerte, con las mejillas ligeramente enrojecidas. Jajaja, exactamente. Men-chon frunció el ceño, desconcertado. ¿Utilizar personas para la alquimia, no es eso un método de alquimia demoníaca? Salie puso los ojos en blanco. ¿Qué método de alquimia demoníaca? En las innumerables artes del cultivo, el valor práctico es lo que prima. Se utiliza el método que mejor funciona. Justo o demoníaco, el cultivo es cultivo. ¿Cuál es la diferencia fundamental?